Todas las células de un organismo pluricelular derivan por mitosis de una célula original. El desarrollo embrionario es el proceso por el cual, a partir de una sola célula inicial, se constituye un organismo pluricelular completo. Durante el desarrollo se produce la multiplicación y la diferenciación celular, es decir, la aparición de distintos tipos de células que presentan diferencias morfológicas y de funcionamiento, que irán constituyendo los distintos tipos de tejidos, órganos, aparatos, etc. Este proceso es diferente según se trate de vegetales o de animales. Desarrollo embrionario en las angiospermas. Los espermatófitos son las plantas más numerosas de la Tierra y se clasifican en gimnospermas y angiospermas. En las plantas con flor o angiospermas, después de la fecundación se forma la semilla. La semilla está formada por el embrión encargado de originar a la nueva planta. El endosperma es el tejido que se encarga de nutrir al embrión durante el proceso de germinación. En caso de plantas dicotiledóneas, además de la radícula y la plúmula, en el embrión también puede distinguirse los cotiledones, que no son más que hojas modificadas que sirven para alimentar a la plántula una vez ha germinado, hasta que dispone de verdaderas hojas. En las primeras fases del desarrollo embrionario se produce la diferenciación de tres tipos de tejidos. Los meristemos primarios, que están especializados en el crecimiento de la planta, los tejidos vasculares, que tienen la misión de conducir la savia, tejidos epidérmicos, que forman la cubierta externa y protectora de la planta. Estos constituyen las partes de un embrión. Durante la germinación, a partir del embrión se desarrolla la planta adulta. Tejidos vegetales. En el reino vegetal distinguimos dos modelos de estructuras. Los talófitos, constituidos por un talo, que es decir, una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos, y los cormófitos, constituidos por un cormo, que es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo, las hojas. A continuación vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las plantas cormófitas. Para resumir brevemente, en las plantas cormófitas podemos distinguir 5 tipos de tejidos principales, los cuales son meristemos, parénquimas, tejidos protectores, tejidos de sostén y tejidos conductores. Los meristemos se caracterizan por intervenir en la multiplicación celular con el fin de hacer crecer a la planta. Entre ellos podemos distinguir el embrionario, que se encuentra en la semilla, el primario, que se especializa en el crecimiento en largo de la planta, el secundario, que produce el crecimiento en grosor, el cambium, que conduce la savia y regenera periódicamente los tejidos que la componen, y el felógeno, que está bajo la epidermis y produce un tejido de capa protectora. Los tejidos conductores se ocupan de la función de transporte de la savia. Pueden ser de dos tipos, xilema o floema. El xilema transporta savia bruta en sentido ascendente, desde la raíz hasta las hojas, y procede de la división y especialización de las células del cambium. Cabe recalcar que está formado por células muertas. El floema transporta la savia elaborada que resulta de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como descendente, y procede de la especialización de las células del cambium, que se dividen hacia el exterior. Sus células disponen del mismo modo que las del xilema, pero estas están vivas. Tejidos protectores. Recubren la planta protegiéndola de la acción de los agentes externos y evitando así la pérdida de agua. Entre ellos podemos encontrar el epidérmico, que forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofila. Se encuentra perforada por estomas y tiene la capacidad para regular su grado de apertura. La cutícula es una capa formada por sustancias cereas, principalmente cutina, que impregna la pared de las células que están en contacto con la atmósfera. Pelos o tricomas son prolongaciones del epidermis formadas por una o varias células, que pueden ser absorbentes o secretores. Un ejemplo pueden ser las hojas. Tejido suberoso se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y constituye a la epidermis, para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor. Tejidos parenquimáticos son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas y grandes, con numerosas vacuolas y cloroplastos. Podemos distinguir el clorofílico, que es el principal tejido de la fotosíntesis. Por ello, sus células contienen abundantes cloroplastos,
se localiza en las partes verdes, hoja, tallos, etc. De reserva. Sus células tienen grandes vacuolas que acumulan productos elaborados por la planta. Véase el almidón, disacáridos. Se localizan en órganos específicos como los tubérculos. Tejidos de sostén. Confieren a la planta solidez y consistencia. Están formados por células de paredes gruesas y adosadas estrechamente. Podemos distinguir el colénquima y el esclerénquima. El colénquima lo constituyen células vivas que han engrosado los ángulos de sus paredes celulares con depósitos de celulosa. Esto le confiere gran resistencia y a la vez flexibilidad. Se localizan las partes de la planta que están en crecimiento. El esclerénquima está formado por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación. Se localiza en la cáscara de algunos frutos.